Padre Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, estar reunidos en familia para poder conocer un poco más lo bueno que eres tú, Señor, para poder conocer un poco más lo que tú anhelas de nosotros, Señor, que hemos sido comprados y lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, para que tú nos ayudes, Señor, a que cada día podamos entender cómo vivir la vida que tú preparaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, ayúdanos para que en este día, Señor, nuestra mente esté abierta, nuestro corazón esté dispuesto a ser receptivo de todas las palabras que tú has preparado para nosotros en este día, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, quien está constantemente ayudándonos, Señor, para que podamos ser hijos obedientes, para que podamos vivir delante de tu presencia, Señor, sabiendo de que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, y tú eres la fuente de nuestra vida. Gracias, papito mío, a ti sea toda la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestro Dios es bueno y en todo momento el Señor es bueno. Nuestro Dios que anhela y desea tener comunión constante con nosotros, Él nos ha dado todo lo necesario para que podamos vivir una vida que le agrade a Él. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha creado? Y nos ha creado conforme a quién? Conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios anhela que nosotros vivamos como Él nos ha diseñado. No como nosotros, como las circunstancias nos dicen que vivamos, no conforme nosotros podamos ver o vivir como de repente se nos presente el momento, no, sino que podamos vivir conforme a su perfecta voluntad. Por eso estábamos hablando acerca de cómo vivir la vida corandeo, y cuando hablamos de vivir la vida corandeo no es nada extraño, ya nosotros hemos tratado este tema muchas veces, es vivir una vida consagrada a Dios. Corandeo es vivir una vida en la presencia de Dios, vivir una vida sabiendo que Dios está constantemente en ti, ¿no? Vivir corandeo es vivir en la presencia de Dios, sabiendo de que Dios tiene toda la autoridad sobre tu vida y todo lo que hacemos y todo lo que vivimos es para su gloria y honra. Amén. Entonces, ¿cómo vivir esta vida que sea consagrada a Dios? Vimos muchos puntos la semana pasada y ahora vamos a continuar con el tema uno que vimos acerca de la oración, pero este es el punto número 2. La semana hablamos un poco acerca de la oración, ¿se acuerdan? Tal vez hablando un concepto distinto al que estamos acostumbrados, no le voy a decir cuál es la técnica de oración, ni los pasos de oración, ni cómo vamos a orar, A, B, C pasos, no, y la mejor manera, la mejor posición, no. Vamos a orar conforme Dios quiere que oremos para vivir una vida consagrada a Él. La oración no es un rito, la oración es un estilo de vida. Amén. La oración es la forma como un hijo de Dios va a vivir, ¿no? Por eso cuando hablamos de cómo vivir una vida consagrada a Dios, hablamos de ciertos hábitos o ciertos estilos de vida que nosotros como hijos de Dios podemos vivir. No es que sea algo extraño para nosotros, fue nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Estamos en el reino de Dios, somos parte, hemos vuelto a la familia de Dios, hemos vuelto a ser parte del reino de Dios. Y Dios anhela y desea que nosotros, como sus hijos, podamos vivir esta vida, una vida consagrada a Él, una vida coramdeo, como a través de diferentes medios. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando acerca de punto uno, la oración, luego tener fe en Dios, meditar la palabra de Dios, obedecer a Dios, depender del Espíritu Santo constantemente, ser generosos, ¿no? Vivir en la gracia de Dios, que es muy importante para este tiempo, porque la gente actualmente está viviendo, a veces vive la vida de Dios, una vida consagrada, pero en base a ritos y tradiciones, mas no lo vive en la gracia. Y a veces si yo no leí mi Biblia hoy día o si no oré hoy día, me siento condenado, como que Dios me va a pasar algo malo, como que pierdo la protección de Dios. Y Dios, si no oramos o si oramos, no te va a bendecir porque ores o no ores. Por eso la gracia de Dios nos va a ayudar a que entendamos cómo vivir una vida plenamente en la presencia del Señor. Y último punto que es tan importante es perdonar a los demás, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con nuestro tema de qué es la oración. Un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada para continuar ¿qué era la oración? ¿Se acuerdan? La oración básicamente es comunión con Dios, es tener una constante conversación con Él. O la conversación con Él no es un monólogo, no es que yo solamente hablo o Dios solamente habla, sino es ambos. Para que exista una comunicación hay cuatro elementos importantes, ¿no? El primer punto importante es quién transmite el mensaje y quién recibe el mensaje. El otro elemento es el mensaje que se está enviando y el medio que se utiliza para ese mensaje.
Amén. Entonces, la oración es una forma sencilla como nosotros vamos a comunicarnos y estar en constante comunión con Dios. Acuérdense que estamos en la presencia de Dios, estamos viviendo bajo su dirección, bajo los ojos de Dios. Entonces, vamos a poder conversar con Él siempre. Y si estamos en falta, con mayor razón. A veces pensamos que si estoy yo en pecado, estoy haciendo las cosas mal, me alejo de Dios porque no soy digno de Dios. Pero déjeme decirle que nosotros no somos dignos de Dios. Pero gracias a Jesucristo que derramó su sangre por nosotros en la cruz, Él nos hizo dignos delante del Señor. Dice que hemos sido aceptos en el amado y por lo tanto ahora podemos ser dignos de la presencia del Señor. Y hoy día vamos a hablar un poquito, de la semana pasada hablamos acerca de Jeremías 33:3, ¿se acuerdan? El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor siempre nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a guiar. Y quiero que en esta mañana vamos a tomar un punto muy importante, porque si nosotros queremos saber cómo vivir una vida consagrada a Dios a través de la oración, tenemos un gran modelo en la Biblia. Y nuestro gran modelo se llama Jesucristo. Él vivió una vida en constante comunión con su Padre. Vivió una vida totalmente consagrada a Dios. Y su forma de vida de él era que oraba constantemente. La Biblia dice que él de madrugada se levantaba y se iba a orar. Se alejaba de la gente, se apartaba a un lugar para seguir orando. Constantemente él estaba en comunión con Dios. Y cuando un momento él se da un tiempo para poder dar el sermón del monte, ¿cuántos de ustedes se acuerdan en Mateo capítulo 5 al 7? Da acerca un montón de normas instructivas, cómo ahora tenemos que vivir en este tiempo, ¿bajo qué? Bajo el régimen de la gracia de Dios, bajo cómo Dios quiere que vivamos. Y ahí, dentro de todo las nuevas directivas que Dios está dando, habla acerca de la oración. Y vamos a tener esta mañana cómo nosotros vamos a enfocar la oración desde el punto de vista cómo puedo yo vivir una vida en la presencia de Dios en base a la oración que Dios nos ha dado como modelo. No es para que yo repita esta oración todos los días o cada rato, sino es un modelo, es una estructura básica que vamos a aprender a orar. Amén. Mateo 6, 9, 13 dice así, vosotros pues oraréis así, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Este pasaje de la Escritura claramente nos va a hablar acerca de la oración. Jesús nos dice, vamos a orar de esta manera. Pero si nosotros vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer un poco el contexto cuando Jesús estaba hablando de estos puntos, vamos a darnos cuenta que el Señor Jesús dice algo muy interesante, ¿no? Esta oración normalmente la conocemos nosotros como la oración del Padre Nuestro, la oración perfecta que Jesús nos enseñó. Si hacemos un poquito de contexto de este texto, Jesús está hablando un poquito acerca de la oración y decía a la multitud, ¿no? Cuando ustedes vayan a orar, no sean pues como los gentiles, como los paganos que cuando oran, preséntase, en las plazas se levantan y empiezan a orar y hacer sus largas oraciones como que miren cómo oro, ¿no? Y él decía, no es la manera correcta de orar. Si tú quieres orar, ve a tu lugar secreto, cierra tu puerta y tu Padre que esté en lo secreto es el que te va a escuchar tu oración y Él te va a recompensar en público, ¿no? Entonces, Dios nos estaba diciendo que la forma de orar no es una forma de alardear como oro. Wow, mire, ¿cómo qué hombre de oración soy yo? Estoy orando todo el tiempo. No, simplemente tú ora en secreto y tu Padre que sabe lo que estás haciendo en tu corazón, Él es el que va a recibir eso con gratitud. Amén. Entonces, vamos a tomar tiempo hoy en la palabra del Señor y vamos a ir con la ayuda del Espíritu Santo a entender un poquito qué es lo que Jesús nos estaba enseñando a través de la oración del Padre Nuestro. Qué importante es que cuando Jesús le dice cómo es la forma de orar, Jesús le dice a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, ¿no? O sea, y si nosotros entramos un poquito en el contexto de todo lo que comprende esta oración que Jesús hizo, justamente es una forma como los judíos oraban. Y lo interesante es que está compuesto por 7 oraciones, 7 peticiones. Las 3 primeras son dirigidas directamente al Creador, nuestro Dios.
Y luego las 4 vienen a ser recién las peticiones. Eso implica que nosotros tenemos que en primer lugar reconocer quién es nuestro Dios. La oración no es, Señor, quiero esto, Señor, dame lo otro, Señor, dame lo otro. Y como que si fuera que yo pido, 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 pero sin embargo no reconozco ni le doy la gloria y la honra a quien realmente merece y necesita recibir toda la oración. Amén. Entonces, la primera expresión que siempre dice es, Padre nuestro que estás en el cielo. Para este momento, si ustedes se dan cuenta, Jesús está hablando a un pueblo judío, que para ellos, nunca, nunca en sus oraciones, se presentaban a Dios, le decían a Dios Padre. Ellos nunca, simplemente era el Dios creador, Jehová, nuestro Señor, el Shaddai, pero nunca, nunca le decían Padre. Y Jesús empieza la oración con esta frase, Padre nuestro. Cuando Jesús estaba invitando a la gente como modelo de oración, Padre nuestro, le estaba diciendo que ahora Dios ya no es simplemente un Dios, sino que ahora este Dios es tu Padre, nuestro Padre. Lo que está diciendo es, ahora somos parte de una gran familia. Nuestro Dios ya no está lejano, ahora nuestro Dios se ha acercado a nosotros. Cuando Jesús inició su ministerio en Marcos 1:14 dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ya está acá en medio de nosotros. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio, ¿no? Y acá, cuando él dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, se está poniendo el lugar donde Dios está, un lugar especial. Y tiene una identificación, que es nuestro Padre. Y cuando nosotros vamos a ver a Dios como nuestro Padre, entonces nuestra vida va a ser diferente. Porque, amados hermanos, nosotros no somos huérfanos. Tenemos un Padre eterno. Un Padre que está ahí constantemente para ayudarnos. No como nuestro Padre terrenal. A veces nosotros queremos, cuando decimos Padre, será como mi papá en mi casa. Y yo mi papá lo puedo ver bien, lo puedo ver mal, pero lo puedo ver con muchas limitaciones. Pero cuando yo veo a Dios como Padre, tengo que ver a un Padre que es creador, un Padre que es amor, un Padre que es generoso, un Padre que tiene cuidado de nosotros, un Padre que está al tanto de nosotros, un Padre que no se ha descuidado, que siempre está atento a nuestro clamor. Por eso que nuestro Padre nos invita para que nosotros estemos en su presencia, viviendo una vida agradable a Él, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, santificado sea tu nombre. Qué interesante cuando Jesús empieza a hablar acá, la primera expresión, tu nombre, está reconociendo que ese nombre, Padre nuestro, nuestro Dios es santo. Santo, es separado de todo. No es cualquier padre. No es un padre que está contaminado, no es un padre que está manchado, no es un padre que está de repente con fallas. No, eres un padre inmaculado. Santificado sea tu nombre. Cuando yo escuché un poco acerca de la tradición de los judíos, cuando ellos escuchaban el nombre de Dios, en automático ellos entraban en una actitud de reverencia. Se postraban ante ese nombre. Porque el nombre de Dios es santo. Por eso dice, no puedes invocar el nombre de Dios en vano. Acá tal vez nosotros en nuestra cultura invocamos a Dios como si fuera una palabra más. Pero la palabra Dios es una palabra sagrada, que así nomás no se puede enunciar. Por eso decimos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Es un nombre separado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos invocar a ese nombre y saber que ese nombre es único, al cual nosotros podemos acercarnos a él. Amén. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros entendamos algo. El gran deseo de Dios es que nosotros como sus hijos anhelemos el reino de Dios. No deseo, Señor, tener el carro de último modelo, una casa grandota. No, yo quiero que tu reino venga, Señor. Que tu reino venga, Señor. La iglesia necesita entender que el reino de Dios es el que tiene que venir. Si nosotros no anhelamos el reino de Dios, y yo le pregunto, ¿cuándo nosotros estamos esperando la venida del Señor? Y a veces la gente más está pensando que no venga la siguiente ola de COVID, o que no venga el siguiente problema,
o que no venga el siguiente recibo que hay que pagar. Y estamos más pensando en las cosas materiales e ignorando las cosas más importantes de nuestra vida, que son las cosas espirituales. Por eso Jesús enseñando en esta oración decía, tenemos que anhelar que el reino de los cielos venga, que el reino de los cielos sea establecido en esta tierra. Y es más, Él ya lo había establecido, dijo que se haga su voluntad. Dice, no, luego dice, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. ¿Cuándo nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Yo creo que en el interior de nuestro ser, como dijo Jesús, nuestro espíritu está anheloso, tiene mucho anhelo de hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces la carne o nuestra manera de pensar hacen lo contrario. No estamos anhelando la voluntad de Dios. Y al anhelar la voluntad de Dios implica que vaya en contra de nosotros mismos, de nuestra propia voluntad. Jesús mismo pasó este momento tan difícil en su vida cuando el Señor dijo, Señor, yo no quisiera ir a la cruz. Mi voluntad es no quiero ir a la cruz, pero Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres hacer. Señor, hágase tu voluntad en mí. Y en esta mañana yo les animo para que nosotros podamos decirle, Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Cuántos de nosotros pensamos que si estamos en la voluntad de Dios, vamos a estar en momentos difíciles en nuestra vida? No, porque si tú estás a punto de morir y estás en la voluntad de Dios, gloria a Dios, estás en la voluntad de Dios. En este momento viene a mi mente a Esteban cuando estaba siendo enjuiciado públicamente, le habían hecho un juicio público. Y lo que hizo Esteban simplemente, ¿qué cosa fue? Anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio. Y la gente, en vez de escuchar el mensaje, dice que estaban enceguecidos y con odio e ira y empezaron a apedrearlo. Y Esteban no estaba pues, me va a doler, no, me escapo, no, él estaba gozoso. Dice que él pudo ver los cielos abiertos. Él pudo ver a Dios. Él estuvo allí, Señor. Y murió sin, tal vez pusiera, pero wow, las piedras. Él no sintió, yo creo que no sintió ninguna piedra porque él más estaba conectado con el Señor. Cuando uno está en la voluntad de Dios, amados hermanos, pase lo que pases, estés donde estés, es el momento apropiado y Dios va a estar contigo, dándote todo lo necesario. Señor, hágase tu voluntad. Esos tres primeros puntos siempre van a resaltar o van a glorificar a Dios, su nombre, su reino y su voluntad. Cuando nosotros nos enfoquemos en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer quién es nuestro Dios. Anhelar que lo que el sistema de vida que Él ha establecido venga a nuestras vidas y que nosotros decidamos hacer su voluntad. Cuando nosotros ponemos este punto en primer lugar, es lo que Jesús dijo en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Pero si yo voy a buscar las añadiduras antes de buscar el reino de Dios, antes de buscar su voluntad, antes de buscar santificar el nombre de Dios, a veces no va a funcionar. Y mucha gente dice, no, eso de Dios no funciona. Yo le he orado a Dios y no pasa nada. He orado a Dios y no me ha solucionado eso. Le he pedido a Dios, he ido a la iglesia, he leído la Biblia y no, todo sigue igual. Porque la gente no está haciendo las cosas por agradar o por honrar a Dios, sino por buscar su propio beneficio. Por eso la Biblia dice, mucha gente pide, pero pide mal. Y no recibe nada porque solamente está buscando para satisfacer sus propios deseos. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios a través de la oración, lo primero que tenemos que hacer es glorificar a Dios en todo. Anhelar lo que Dios anhela, desear lo que Él desea, hacer su buena voluntad porque es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos de nosotros una vez escuché un predicador que decía, mucha gente dice, ¿estará bueno hacer esto o no será bueno hacer lo otro? Él dijo simplemente ora y dile, Señor, voy a hacer tal cosa, ¿está bien o no está bien? Señor, ¿puedo tomar? Ahora, y dice, Señor, ¿vas a bendecir las cervezas que voy a tomar? ¿O vas a pecar? Señor, voy a robar. Señor, mira, voy a llevarme ahorita del supermercado, me voy a robar unas cosas. ¿Está bien, Señor? Oro para que tú me protejas y me guíes y los ángeles me protejan, Señor. ¿Estará bien? Obviamente nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios.
Pero si yo voy por encima de mis necesidades y dejo la voluntad de Dios o dejo los propósitos de Dios, obviamente que voy a estar mal. Amén. Entonces dejemos que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Y no hablamos de un lugar. Mucha gente dice, sí, algún día más allá del sol, cuando el reino de los cielos venga, la nueva Jerusalén. No, el reino de Dios está establecido aquí. ¿Y cómo se estableció? A través del estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Todos aquellos que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, somos parte del reino de Dios. Y por lo tanto, entonces en los cielos se cumple la perfecta voluntad de Dios. La pregunta es, ¿acá en la tierra se cumple la perfecta voluntad de Dios? Aún no. Aún no. Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío. Y muchas veces ese libre albedrío no es la perfecta voluntad de Dios. No es la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos anhelar que la perfecta voluntad de Dios sea establecida en nosotros. Amén. Luego que hemos establecido este punto tan importante, el Señor Jesús sigue hablando y dice en el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando el Señor empieza a marcar este punto, nos habla claramente la necesidad que nosotros tenemos que depender de Dios. Pocas veces la gente no confía de Dios, por no decir constantemente. Pero no confía de Dios, le digo, porque muchas veces actuamos como el pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando ellos estaban en el desierto y no tenían que comer? Queremos comida. El Señor le dio, ¿qué cosa? Maná del cielo. Y él dijo, voy a darte el maná, y le dio las directivas, cómo tienen que hacer. Cogerán todo lo que van a comer ustedes ese día y al día siguiente regresarán por su siguiente ración. Pero habían algunos que eran, digan, no, yo soy más vivo y voy a guardarme para mañana, para pasado, ¿no? Y que sí, llevaron más ración de lo normal. ¿Y qué pasó con esa ración extra que llevaron? Como lo dijeron, siguieron el consejo típico, voy a guardar pan para mayo. No, Dios no te dijo guarda pan para mayo. En ese momento Dios te está diciendo, toma lo necesario porque yo soy quien va a suplir tu provisión. ¿Qué cosa? Cada día. Cada día. Cada día, amados hermanos, necesitamos confiar en Dios. Cada día necesitamos confiar en Dios. Cada día necesitamos clamar por ese pan nuestro. El pan nuestro no se refiere a solamente de pan, no, pan se refiere al alimento. El alimento que necesitamos nosotros cada día. Lo necesitamos cada día en nuestra vida, pero no, eso significa que cada día tenemos que depender del Señor, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes que han confiado en Dios alguna vez han sido defraudados? Nunca, amados hermanos. Los que confiamos en Dios nunca somos defraudados, porque Dios es fiel a su palabra. Si Él ha dicho que va a suplir nuestras necesidades todos los días, entonces Él va a suplir nuestras necesidades todos los días. Amén. Todos los días. Entonces tenemos que confiar por ese pan diario cada día, esa provisión de vida cada día. Por eso que el Señor anhela que nosotros estemos constantemente, ¿no? Confiando en Él, porque Él nos va a ayudar a que podamos vivir una vida en su presencia, bajo su provisión, bajo su cobertura, bajo su cuidado. Amén. Dice, cada vez que nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, siempre vamos a recibir buenas palabras o buenas recompensas. Un verso 12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acá hay un punto muy interesante, porque a veces el ser humano necesita cada día pedir perdón al Señor por deuda. Ahora, no se habla de deudas acá necesariamente por cuestiones financieras. Deuda se refiere a pecado. En otra versión dice por tus pecados. El Señor perdona nuestros pecados. Dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Entonces, el Señor desea que nosotros podamos entender cada día que nuestra vida está directamente ligada a Dios y una oración para pedir perdón es muy importante. ¿Por qué? Porque va a quitar toda cosa que esté mal en nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos perfectos? ¿Hay algún perfecto aquí? No hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto. Todos estamos en un proceso de una perfección. Por lo tanto, necesitamos ser perdonados en todo momento, en cada instante. ¿Para qué? Para que podamos recibir cada día
la ayuda y la guía del Señor. Amén. Entonces, pero del mismo modo, nosotros también perdonamos a aquellas personas que nos ofenden. Hay algo muy importante, porque muchas veces nosotros queremos que nos perdonen, pero nosotros no somos capaces de perdonar. Y Jesús hizo claramente un ejemplo cuando dijo que había un hombre que le debía, ¿no? Uno de sus empleados le debía, digamos un ejemplo, 10.000 soles. Y le dijo, te voy a meter a la cárcel hasta que tú me pagues todo lo que me debes. Y él fue y le rogó, le pidió, por favor, perdóname. ¿Qué hizo este amo? Le perdonó. Y saliendo este empleado encontró a otra persona que le debía, ¿cuánto? Le debía 10 soles. Imagínense, él debía ¿cuánto? 10.000 soles. Y a él le debían 10 soles. Y por esos 10 soles cogió a esta persona que le debía y lo metió a la cárcel hasta que le pague sus 10 soles. Fíjense, amados hermanos, qué tal injusticia. Y el amo, al ver esta situación, cogió a este mal empleado por haber sido malo, por no saber qué cosa perdonar. Él clamó perdón, pero él no fue capaz de poder perdonar una deuda menor. Nosotros, amados hermanos, hemos sido perdonados de la deuda más, una deuda impagable, que es el pecado. El pecado que nos arrastraba directamente hacia la muerte. Y Jesús nos perdonó, perdón, Dios nos perdonó al enviar a Jesucristo en la cruz por nosotros. ¿Cuánto más nosotros podemos perdonar a aquellas personas que nos faltan, que nos ofenden, que pecan contra nosotros? Entonces, perdonemos a los demás. Amén. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Acá a veces las personas dicen, bueno, el Señor nos va a librar, dice, no nos metas en tentación, o sea, el Señor me mete en tentación. No es que el Señor nos mete en tentación. Santiago decía, Dios no tienta a nadie. Él no va a tentar a nadie. Lo que pasa es que acuérdense, si nosotros estamos en una vida de deuda, de pecado, le pedimos al Señor que nos ayude a no entrar otra vez en esos pecados. Jesús le dijo una vez a un hombre, ahora que has sido sanado, vete y no peques más. O sea, Dios nos va a ayudar para que no volvamos a pecar en lo mismo. Entonces acá lo que Jesús en esta oración está diciendo, que si no nos metas en tentación, o sea, que nos ayudes a no entrar otra vez en las tentaciones. Amados hermanos, nosotros tenemos que vivir en este tiempo una vida agradable al Señor. Dentro de la vida corandeo, dentro de la vida consagrada al Señor, es una vida donde tenemos que darnos cuenta que vivimos una vida en la presencia de Dios. Y esta vida en la presencia de Dios nos tiene que vivir, o sea, tiene que ser una vida libre de pecado. Y si veo algo que va a tentar mi vida, ¿qué tengo que hacer yo? Apartarme de él. Y el Señor no nos va a llevar a ese lugar, nos va a librar de las tentaciones. Nos va a sacar de las tentaciones. Dice, mas líbranos de qué cosa? Del mal. Del mal. El Señor nos va a librar del mal. El Señor nos va a dar los medios necesarios para salir del mal, para esquivar el mal, para que el mal no nos toque. ¿Qué dice Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si estamos morando en su presencia, amados hermanos, el mal no puede tocar tu vida. Miles caerán a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, mas a ti no te tocará. Porque el Señor nos va a librar del mal. Estando en su presencia, vamos a ser libres del mal. Pero si yo no estoy en la presencia de Dios, estoy fuera de su presencia, haciendo una vida pecaminosa, viviendo lejos de su voluntad, ¿qué va a pasar? Fácilmente voy a caer en las manos del mal. Por lo tanto, estamos bajo la protección del Señor, estemos bajo el cuidado de Dios, estemos bajo la presencia de Dios mismo, y nuestra vida va a estar libre del mal. Y al final, aunque este pasaje en algunos textos no aparece, pero es algo que se agregó, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Lo que está diciendo en esta oración final es, Señor, porque todo te pertenece a ti, porque todo el poder es tuyo y toda la gloria es tuya. Amén. Lo que significa vivir en la presencia de Dios. El reino es de Él, el poder es de Él y la gloria es de Él. Por los siglos de los siglos. Y termina con Él. Amén. Así sea, Señor. Es como el sello de garantía que todo lo que hemos orado, así va a ser. Si nosotros tomamos este modelo para empezar a vivir una vida constante de oración, nuestra vida consagrada a Dios, nuestra vida va a ser diferente.
Lo hagamos de madrugada, lo hagamos al mediodía, lo hagamos en la noche. Estemos constantemente en oración con el Señor. Si seguimos el modelo que el Señor nos ha dado, nuestra vida con el Señor y nuestra comunión con Él va a ser fantástica. Entonces, demos un paso de fe. A veces no es fácil poder, si nosotros claramente analizamos cada pasaje con mayor profundidad, vamos a darnos cuenta que acá tenemos un potencial de vida que nuestro Señor Jesús nos ha dejado para vivir. No podemos vivir una vida a la ligera si tenemos el reino de Dios en nosotros, la voluntad de Dios en nosotros, el nombre de Dios en nosotros. Tal vez como cultura occidental nosotros no entendemos lo que significa clamar a Dios. Pero en el Medio Oriente, cuando clamaban, invocaban el nombre de Dios, todo el mundo estaba de rodillas. Acá clamamos a Dios, sí, Dios, Dios, y ahí nomás lo tomamos como algo ligero. Pero es tiempo que pongamos a Dios en el lugar que le corresponde. Cada vez que clamemos el nombre del Señor, sometémonos bajo su voluntad y establezcamos en nuestras vidas el reino de Dios en nosotros. Amén. Por lo tanto, el pan diario de cada día estará aquí. Va a perdonar todos nuestros pecados. Nos va a ayudar a librarnos de esa carga de no perdonar a los demás. Y nosotros estar libres y estar libres de toda carga de no perdonar a otros. Perdonemos a los demás, ¿no? Y nos va a ayudar para no continuar nuevamente en ese ciclo de pecado tras pecado tras pecado. Nos va a librar de las tentaciones y nos va a sacar del mal. Amén. Cada vez que nosotros invoquemos el nombre del Señor, nuestra vida va a ser levantada en lo alto. Por lo tanto, ¿podemos vivir una vida agradable al Señor? Por supuesto. Podemos vivir entonces una vida corondeo, una vida consagrada a Dios cada día de nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de la oración. Amén. La oración como nuestro primer hábito, nuestra comunión diaria con el Señor, nos va a ayudar a vivir una vida agradable al Señor. Permitamos que la palabra del Señor en nosotros nos ayude a que podamos cada día, en nuestra comunión diaria, constante con Él, vivir una vida que le agrade en todo. Amén. Vamos a orar, papito bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Señor, ayúdanos a vivir un estilo de vida de oración constante contigo, Señor. Reconociendo quién eres tú, Señor, o reconociendo lo que tú anhelas para nuestras vidas, reconociendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, sabiendo, Padre, que tú que iniciaste la buena obra en nosotros, Padre, no vas a parar hasta terminar. Y papito, te pido que tú nos ayudes, Señor, para que cada día vivamos una vida de oración, para que cada día podamos entender, Señor, que es la forma que tú anhelas, que estemos en comunión constante contigo, Señor. Gracias, papito mío. Gracias, Padre bueno, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, toda la alabanza y toda la adoración sea para ti, Señor. Y te agradecemos porque la única forma como podemos vivir una vida agradable a ti es viviendo juntamente con Cristo Jesús en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a lo que tú anhelas y deseas que vivamos cada día de nuestras vidas. Gracias, papito mío. Gracias por todo lo que tú eres, todo lo que tú haces y todo lo que seguirás haciendo en nosotros, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre bueno, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.